www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos, trimestre octubre-diciembre de 2023, La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Autor principal, Alberto R. Tim. Versión en audio presentada por www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza. Lector Raúl Bustamante Ibarra. Diseñador web Arnaldo González. Introducción. La muerte y nuestra esperanza futura. Dios creó a los seres humanos para que disfrutaran la eternidad en una relación de amor con Él y con su creación. Pero la misteriosa aparición del pecado dentro de los atrios celestiales, Isaías capítulo 14 versos 12 al 15, Ezequiel capítulo 28 versículos 12 al 19, Apocalipsis capítulo 12 versos 7 al 12, y la posterior caída de Adán y Eva, Génesis capítulo 3 versos 1 al 19, Romanos capítulo 5 verso 12, distorsionaron esta relación. Trágicamente, la muerte envolvió no solo a la raza humana, sino también toda vida existente. En la actualidad se puede observar expresiones de muerte en las hojas que caen de los árboles, las flores que se marchitan en los jarrones, las mascotas inocentes que mueren en agonía y los seres queridos que se nos van tan cruelmente. Nuestro mundo está lleno de sufrimiento y lágrimas sin enjugar. Con la añoranza de un mundo mejor, la gente ha retratado muchos, comillas, paraísos en los que les gustaría vivir. Por ejemplo, en 1933, el novelista inglés James Hilton lanzó su libro Horizontes Perdidos, que unos años después se convirtió en una película con el mismo título. La película refleja la difícil situación de un avión que se queda sin combustible y finalmente se estrella contra las montañas del Himalaya cubiertas de nieve. El piloto muere en el accidente, pero un grupo de tibetanos saca de entre los restos a los pocos sobrevivientes y los escoltan hasta el paradisíaco valle de Shangri-La. Aislados del mundo exterior, los habitantes crecen en amor y sabiduría, y llevan una vida casi inmortal de armonía y alegrías duraderas. Por supuesto, esto solo es ficción. Como seres humanos mortales, necesitamos seguridad en el presente y esperanza para el futuro. Como bien afirmó el teólogo suizo Emil Brunner, comillas, el oxígeno es a los pulmones lo que la esperanza para el sentido de la vida. Si eliminas el oxígeno, hay muerte por asfixia. Si quitas la esperanza, la humanidad se contriñe por falta de aliento. Surge la desesperación que presagia la parálisis de los poderes intelectuales y espirituales por una sensación de insensatez y un sinsentido existencial. Así como el destino del organismo humano depende del suministro de oxígeno, el destino de la humanidad depende de su suministro de esperanza. E. Brunner, Eternal Hope, página 7. De hecho, la esperanza bíblica nos sostiene durante las crisis existenciales que enfrentamos en nuestro camino hacia la eternidad. En contraste con el Shangri-La ficticio de horizontes perdidos, nuestra esperanza de vida eterna no sigue fábulas artificiosas. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 16 se basa en la segura promesa divina de un mundo perfecto, sin más lágrimas, dolor ni muerte. Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 5. Esta preciosa promesa inspiró a la Iglesia Apostólica
y muchos cristianos la abrazaron y la atesoraron a lo largo de los siglos. Esa misma promesa no ha perdido su poder en ningún momento y da sentido y propósito a nuestra vida actual. Nos permite mirar con confianza el futuro. Nos asegura que todos nuestros seres queridos que murieron en Cristo finalmente resucitarán de entre los muertos para heredar la vida eterna. Esta guía de estudio de la Biblia trata el tema del gran conflicto entre el bien y el mal desde la perspectiva de dos grandes temas. Uno es el origen y la persistencia del pecado y la muerte, y el otro tema es la obra duradera de Dios para resolver estos problemas y hacer que el mundo vuelva a su condición perfecta original. También se hace especial hincapié en la naturaleza mortal de los seres humanos y en que la resurrección es lo que conduce a la inmortalidad. En verdad, no debemos temer a la muerte, porque Cristo murió por nosotros y venció el poder de la muerte. De hecho, se nos asegura que Él tiene las llaves de la muerte y de la tumba. Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Este trimestre exploraremos el doloroso tema de la muerte, pero a través de la lente de la esperanza que nos ofrece Jesús. El doctor Alberto R. Tim obtuvo su doctorado en teología en la Universidad de Andrews. Actualmente es director asociado del patrimonio de Ellen G. White y miembro de la Junta del Instituto de Investigación Bíblica BRICOM y del Instituto de Investigación de Geociencias GRICOM. Anteriormente se desempeñó como director del Seminario Adventista Latinoamericano de Teología, SALT, en diversos campus. Audioescuelasabática.com. Lección número 1, para el 1 de octubre de 2022. Rebelión en un universo perfecto. Sábado 24 de septiembre. Para memorizar. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías capítulo 14, verso 12. Muchos pensadores han intentado explicar el origen del mal. Algunos sugieren que el mal siempre ha existido, porque a su modo de ver, el bien únicamente puede apreciarse en contraste con el mal. Otros creen que el mundo fue creado perfecto, pero de alguna manera surgió el mal. Por ejemplo, en la mitología griega, el mal empezó cuando la curiosa Pandora abrió una caja sellada, de la que salieron todos los males del mundo. En cambio, la Biblia enseña que nuestro Dios amante es todopoderoso. Primera de Crónicas capítulo 29 versos 10 y 11. Y perfecto. Mateo capítulo 5 verso 48. Todo lo que hace debe ser igualmente perfecto. Deuteronomio capítulo 32 verso 4, incluyendo la creación de nuestro mundo. Entonces, ¿cómo pudieron surgir el mal y el pecado en un mundo perfecto? Según Génesis capítulo 3, la caída de Adán y Eva introdujeron el pecado, la maldad y la muerte. Pero esa respuesta plantea otro problema. Aún antes de la caída, el mal ya existía, como lo manifestó la serpiente que engañó a Eva. Génesis capítulo 3 versos 1 al 5. Por lo tanto, necesitamos remontarnos incluso hasta antes de la caída para dar con la fuente y los orígenes del mal. Por tanto, domina nuestra existencia actual y que a veces puede hacer que sea sumamente miserable.
Audioescuelasabática.com. Domingo 25 de septiembre. La creación, una expresión de amor. La naturaleza en su condición actual transmite un mensaje ambiguo que entremezcla el bien y el mal. Los rosales pueden producir rosas hermosas y fragantes, pero también espinas dañinas y dolorosas. Un tucán puede impresionarnos con su belleza y luego desanimarnos cuando ataca el nido de otras aves y se come sus frágiles polluelos. Incluso los seres humanos, que pueden ser amables y de un momento a otro odiosos e incluso violentos. No es de extrañar que en la parábola del trigo y la cizaña, los siervos le preguntaran al dueño del campo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Mateo capítulo 13, verso 27. Y el dueño respondió, comillas, un enemigo ha hecho esto. Mateo capítulo 13, verso 28. Asimismo, Dios creó el universo perfecto, pero un enemigo lo profanó con las misteriosas semillas del pecado. Escucha Primera de Juan, capítulo 4, versos 8 y 16. La certeza de que, comillas, Dios es amor. ¿Qué nos puede decir acerca de la naturaleza de sus actividades creadoras? Primera de Juan, capítulo 4, versos 8 y 16. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El hecho de que Dios es amor, Primera de Juan capítulo 4 versos 8 y 16, transmite al menos tres implicaciones básicas. En primer lugar, por naturaleza el amor no puede existir encerrado en sí mismo, sino que debe expresarse. ¿Qué clase de amor no se expresa? El amor de Dios se comparte internamente entre las tres personas de la deidad y externamente en su relación con todas sus criaturas. En segundo lugar, todo lo que Dios hace es una expresión de su amor incondicional e inmutable. Esto incluye sus obras creadoras, sus acciones redentoras e incluso las manifestaciones de sus juicios punitivos. En realidad, el amor de Dios ha sido expresado en su justicia no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor, deseado de todas las gentes, página 711. Y en tercer lugar, puesto que Dios es amor y todo lo que hace expresa su amor, Él no puede ser el originador del pecado, que está en oposición directa a su propio carácter. Pero francamente, ¿Dios necesita crear el universo? Desde la perspectiva de su soberanía, se podría decir que no, porque fue una decisión de su libre albedrío. Pero desde la perspectiva de su naturaleza amante, él deseaba un universo como medio para expresar su amor. Y qué asombroso que haya creado algunas formas de vida, como a los seres humanos, que son capaces no sólo de responder al amor de Dios, sino también de compartir y expresar amor a Dios y también a los demás. Ver también Marcos capítulo 12, versos 30 y 31. Observa el mundo creado a tu alrededor. ¿Dónde puedes ver reflejos del amor de Dios a pesar de los estragos del pecado? ¿Cómo podemos aprender a extraer lecciones de esperanza de la expresión del amor de Dios revelado en la creación? Audioescuelasabática.com. Lunes 26 de septiembre. El libre albedrío.
el fundamento del amor. Escucha 1 de Juan capítulo 4, versos 7 al 16. ¿Qué nos dice este pasaje sobre el libre albedrío como condición para cultivar el amor? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Las flores artificiales pueden ser hermosas, pero no crecen ni florecen como las reales. Los robots están preprogramados para hablar y realizar muchas tareas, pero no tienen vida ni emociones. En realidad, la vida y el libre albedrío son condiciones indispensables para que alguien reciba, cultive y comparta el amor. Por eso, nuestro amoroso Dios creó a los ángeles, incluyendo a Lucifer y a los seres humanos con libertad para tomar sus propias decisiones, entre ellas la posibilidad de seguir un camino equivocado. En otras palabras, Dios creó todo el universo como un ambiente perfecto y armonioso para que sus criaturas crecieran en amor y sabiduría. En 1 de Juan capítulo 4, versos 7 al 16, el apóstol Juan subraya que Dios es amor y que nos manifestó su amor al enviar a su propio Hijo a morir por nuestros pecados. Como resultado, debemos expresar nuestra gratitud por su amor infinito, amándonos unos a otros. Ese amor de origen divino sería la evidencia más convincente de que Dios habita en nosotros y que nosotros permanecemos en Él. Este llamado a reflejar el amor de Dios unos por otros solo tiene sentido si va destinado a criaturas que pueden elegir cultivar y expresar ese amor, o en cambio, vivir una vida egocéntrica. Sin embargo, se puede abusar fácilmente de la libertad de elección, un hecho triste demostrado en la trágica rebelión de Lucifer en el cielo. Aunque reconocen la importancia del libre albedrío, algunos todavía se preguntan si Dios sabía que Lucifer se rebelaría. ¿Por qué lo creó? La creación de Lucifer no responsabiliza a Dios en última instancia por el origen del pecado. Es muy difícil especular sobre esta pregunta porque depende de muchos factores, entre ellos el significado exacto de la palabra responsable. El origen y la naturaleza del pecado son misterios que nadie puede explicar completamente. Aún así, Dios no ordenó que existiera el pecado, solo permitió su existencia y luego en la cruz tomó sobre sí el castigo máximo por ese pecado, lo que posibilita que, finalmente, lo erradique. En todas nuestras dolorosas elucubraciones sobre el mal, nunca debemos olvidar que Dios mismo pagó el precio máximo por la existencia del pecado y del mal. Ver Mateo capítulo 5, verso 43,
Romanos capítulo 5 versos 6 al 11, y que Él sufrió por ellos más de lo que cualquiera de nosotros jamás sufrirá. El libre albedrío, un regalo de Dios, es sagrado, pero conlleva poderosas consecuencias no solo para ti, sino también para los demás. ¿Qué decisiones importantes estás a punto de tomar haciendo uso de este don y cuáles serán las consecuencias de las decisiones que tomes? Audioescuelasabática.com. Martes 27 de septiembre. Misteriosa ingratitud. Escucha Ezequiel capítulo 28, versos 12 al 19. ¿Qué podemos aprender de este pasaje sobre el misterioso origen del pecado? Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Gran parte del libro de Ezequiel se escribió en lenguaje simbólico relativo al tiempo del fin. En muchas ocasiones se utilizan entidades específicas como personas, animales y objetos, y eventos locales para representar y describir realidades cósmicas o históricas más amplias. En Ezequiel capítulo 28 versos 1 al 10, el Señor se refirió al rey de Tiro. Tiro, una antigua y próspera ciudad portuaria fenicia, como un gobernante rico y orgulloso que era solo un hombre, pero que decía ser un dios y que hasta se sentaba, según él, en el trono de los dioses. Luego en Ezequiel capítulo 28 versos 12 al 19, esta realidad histórica se convierte en una analogía que describe la caída original de Lucifer en los atrios celestiales. Entonces el rey de Tiro, que era un ser humano que vivía en medio de los mares, Ezequiel capítulo 28, versos 2 y 8, ahora representa al querubín grande y protector, Ezequiel capítulo 28, verso 14, que vive en Edén en el huerto de Dios y en el santo monte de Dios. Ezequiel capítulo 28, verso 14. Una declaración crucial en todo el relato se encuentra en Ezequiel capítulo 28, verso 15, que dice: Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.
Por lo tanto, cabe destacar que la perfección de Lucifer incluía el potencial para el mal, y eso se debía a que, como ser moral, Lucifer poseía libre albedrío, parte de lo que significa ser un ser perfecto. En realidad, Lucifer fue creado perfecto, lo que incluía su capacidad para elegir libremente. No obstante, al abusar de esa perfección por el uso indebido de su libre albedrío, se corrompió al considerarse más importante de lo que realmente era. Lucifer ya no estaba satisfecho con la forma en que Dios lo había creado y honrado, y abandonó su gratitud por Dios y deseó recibir más reconocimiento del que realmente merecía. ¿Cómo pudo suceder esto con un ser angelical perfecto que vivía en un universo perfecto? Es un misterio, como ya se mencionó. El pecado es algo misterioso e inexplicable. No hay razón para su existencia. Intentar explicarlo nos llevaría a tratar de encontrar una razón y un justificativo. El pecado apareció en un universo perfecto, algo que se muestra inexcusable. La verdad acerca de los ángeles, página 33. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18, Pablo dice que debemos dar gracias en todo. ¿Cómo pueden estas palabras ayudarnos a superar cualquier sentimiento de ingratitud y autocompasión, especialmente en tiempos difíciles? Audioescuelasabática.com. Miércoles 28 de septiembre. El precio del orgullo. En las Escrituras afloran dos temas o motivos predominantes que compiten entre sí. Uno es el tema de Salem, el monte Sión, Jerusalén y la Nueva Jerusalén, que representan el reino de Dios. El otro es el tema de Babel y Babilonia, que representan el falso dominio de Satanás. Varias veces Dios llamó a su pueblo a salir de la Babilonia pagana para servirlo en la tierra prometida. Por ejemplo, se le pidió a Abraham, posteriormente a Abraham, que saliera de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Génesis capítulo 11, verso 31, al capítulo 12, verso 9. Al final de su largo exilio, los judíos dejaron Babilonia y regresaron a Jerusalén. Esdras capítulo 2, y en el libro de Apocalipsis se llama al pueblo de Dios a salir de la Babilonia del tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 14, verso 8, para finalmente morar con él en el monte Sión y la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 14, verso 1, capítulo 21, versículos 1 al 3 y versículo 10. Escucha Isaías capítulo 14, versos 12 al 15, qué consecuencias trascendentales para el universo y para este mundo produjo el orgullo de Lucifer mientras estaba en el cielo. Isaías capítulo 14, versos 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres para el Seol, a los lados del abismo. En la Biblia, la ciudad de Babilonia representa un poder en oposición directa a Dios y a su reino, y el rey de Babilonia, con especial alusión a Nabucodonosor, llega a ser un símbolo de orgullo y arrogancia.
Dios había revelado al rey Nabucodonosor que Babilonia era sólo la cabeza de oro de la gran imagen con los sucesivos imperios. Daniel capítulo 2 versos 37 y 38. En abierto desafío a la revelación de Dios, el rey forjó una imagen totalmente de oro, símbolo de que su reino duraría para siempre, y hasta exigió que todos la adoraran. Daniel capítulo 3, como en el caso del rey Tiro, Ezequiel capítulo 28 versos 12 al 19, el rey de Babilonia también llegó a ser un símbolo de Lucifer. Isaías capítulo 14 versos 3 al 11 describe la caída del altivo y opresivo rey de Babilonia. Luego Isaías capítulo 14 versos 12 al 15 pasa del ámbito histórico a los atrios celestiales y destaca que un espíritu orgulloso y arrogante similar generó la caída original de Lucifer. El pasaje explica que Lucifer planificó exaltar su trono sobre todas las huestes celestiales y hacerse semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, verso 14. Este fue el comienzo de una situación nueva y hostil en la que el amor altruista y la cooperación de Dios se verían desafiados por el egoísmo y la competitividad de Lucifer. El enemigo no temió acusar a Dios de lo que él mismo era y difundir sus mentiras a los demás ángeles. Estos son los misteriosos orígenes del mal en el universo. ¿Por qué es tan fácil enorgullecernos y jactarnos de nuestros cargos o logros o de ambas cosas? Tener presente la cruz, ¿cómo evita que caigamos en esa trampa? Audioescuelasabática.com. Jueves 29 de septiembre. La propagación de la incredulidad. Escucha Apocalipsis capítulo 12, que enseña este capítulo sobre la propagación de la rebelión desde el cielo hasta la tierra. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos,
cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La caída de Lucifer no fue una simple confrontación de ideas contradictorias. Apocalipsis capítulo 12 nos dice que estalló una gran guerra en el cielo, entre Lucifer y sus ángeles por un lado y Cristo y sus ángeles por el otro. En este pasaje, a Lucifer se lo llama el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás y el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis capítulo 12 versos 9 y 10. A Cristo se lo llama Miguel. Apocalipsis capítulo 12 verso 7, que significa ¿quién es como Dios? Algunos intérpretes se basan en la alusión al arcángel Miguel, Judas 9, para afirmar que es sólo un ser angelical. Pero en el libro de Daniel, cada visión importante culmina con Cristo y su reino eterno. Como la piedra cortada no con mano, Daniel capítulo 2 versos 34 y 45, el Hijo del Hombre. Daniel capítulo 7 verso 13, el príncipe de los ejércitos y el príncipe de los príncipes. Daniel capítulo 8 versos 11 y 25, y como Miguel el gran príncipe. Daniel capítulo 12 verso 1. Por lo tanto, como el ángel de Jehová es Dios mismo. Éxodo capítulo 3 versos 1 al 6, Hechos capítulo 7 versos 30 al 33, etc. Miguel debe ser la misma persona divina, es decir, Cristo mismo. Apocalipsis capítulo 12 ofrece una descripción general de este conflicto vigente que, 1. Comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer y un tercio de los ángeles celestiales. 2. Culminó con la victoria decisiva de Cristo en la cruz. Y 3. Aún continúa contra el pueblo remanente de Dios del tiempo del fin. Al reflexionar sobre el comienzo de este conflicto, Elena de White explica que, en su gran misericordia, Dios soportó pacientemente a Lucifer por mucho tiempo. Este no fue expulsado inmediatamente de su puesto elevado cuando se dejó arrastrar primero por el espíritu de descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar sus faltos acertos ante los ángeles leales. Fue retenido por mucho tiempo en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con la condición de que se arrepintiese y sometiese. Conflicto de los siglos, página 549 y 550. No sabemos cuánto duró esa guerra en el plano celestial. Al margen de su intensidad y duración, el aspecto más importante de toda la lucha es que Satanás y sus ángeles no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, verso 8, ver también Lucas capítulo 10, verso 18. El problema ahora, por supuesto, es que vinieron aquí a la tierra. ¿Cómo podemos ver la realidad de esta batalla que se desarrolla en la tierra? ¿Cuál es nuestra única esperanza de vencer a nuestro enemigo en esta batalla?
audioescuelasabática.com. Viernes 30 de septiembre, para estudiar y meditar. Lee Elena de White en Patriarcas y Profetas, El origen del mal, páginas 11 a la 23. El conflicto de los siglos, el origen del mal y del dolor, páginas 546 a la 558. No había esperanza posible para la redención de quienes Satanás y sus ángeles habían presenciado y disfrutado de la inexplicable gloria del cielo, y habían visto la terrible majestad de Dios, y en presencia de toda esta gloria se habían rebelado contra él. No hubo ninguna exhibición nueva ni maravillosa del exaltado poder de Dios que pudiera impresionarlos tan profundamente como las que ya habían experimentado. Si pudieron revelarse en la misma presencia de una gloria inexpresable, no podían ser puestos en una condición más favorable para ser probados. No había reserva de poder, ni mayores alturas ni profundidades de gloria infinita para dominar sus celosas dudas y sus rebeldes murmuraciones. Su culpa y su castigo habían de ser proporcionales a sus exaltados privilegios en las cortes celestiales. Confrontación, página 21. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre por causa del poder seductor del apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia, e hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16, deseado de todas las gentes, páginas 13 y 14. Preguntas para dialogar. 1. En clase, diluciden la pregunta de si Dios es el responsable último del origen y la existencia del mal en nuestro mundo. ¿Cómo podríamos tratar de responder a esta acusación? 2. ¿Cómo se encaja la cruz con nuestra percepción de toda esta cuestión del mal? ¿Por qué la cruz y lo que sucedió allí deben ser fundamentales para cualquier interpretación del origen del mal? 3. Después de tantos milenios de pecado y sufrimiento en nuestro mundo, Satanás debería ser plenamente consciente de las trágicas consecuencias de su rebelión. Entonces, ¿por qué sigue rebelándose contra Dios? 4. En Mateo capítulo 5, versos 43 al 48, Cristo habla del amor incondicional de Dios por todos los seres humanos como el modelo para todas nuestras interacciones. ¿Cómo puedes seguir más de cerca este patrón con tu familia y tu iglesia? 5. El apóstol Pedro nos advierte que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Escucha también Efesios capítulo 6 verso 10 al 20. ¿Cómo podemos vencer las acechanzas del diablo? Efesios capítulo 6 verso 11.